Buenos días, contadores y contadoras de la historia. En las arenas del desierto de Sonora, donde el viento entona secretos ancestrales y el sol ardiente marca el paso del tiempo, vivió una mujer cuya conexión con lo divino parecía desafiar toda lógica. Su nombre, María Matos, la chamana Yaqui, una figura envuelta en el misticismo de su pueblo y el respeto de quienes acudían a ella en busca de alivio. Su presencia irradiaba un enorme poder, como si en sus manos llevase el espíritu del desierto mismo. Desde las comunidades más pequeñas hasta las grandes urbes, llegaban a su puerta almas cargadas de dolor y esperanza, confiando en la sabiduría que ella había heredado de generaciones pasadas. O, en la historia que no te cuentan, la chamana María Matos, sanadora que trascendió lo terrenal para convertirse en leyenda. Origen y legado Yaqui. María Matos nació bajo el cielo inmenso de Sonora, en un pequeño rincón llamado Casas Blancas en Bicam, una de las 8 comunidades que formaban el corazón del pueblo Yaqui. Desde niña creció inmersa en un universo donde lo visible y lo invisible coexistían en perfecta armonía. Para el pueblo Yaqui, el mundo no es solo lo que se ve, es también lo que se siente y se intuye. La cosmovisión Yaqui enseña que todo está interconectado. La tierra, el cielo, los animales y los hombres forman parte de un ciclo sagrado. Cada elemento de la naturaleza tiene un espíritu y este espíritu debe ser respetado y honrado. La lluvia no solo nutre la tierra, es un regalo de los dioses. Los ríos son venas que transportan la vida y los cerros son guardianes de secretos ancestrales. María aprendió de su familia que las plantas no eran meros remedios, sino aliadas con las que había que establecer una relación. Antes de recoger una hierba, se debía pedir permiso a la tierra y agradecer por su generosidad. Cada rezo que acompañaba a sus curaciones no era solo un acto ritual, sino una forma de abrir un puente entre lo humano y lo divino. Se dice que desde pequeña María mostró una sensibilidad especial para percibir lo que otros no podían. Mientras otros niños jugaban, ella pasaba horas observando las plantas, escuchando el viento y comprendiendo los mensajes del desierto. Su abuela, una sabia curandera, le decía que tenía un don, un regalo que debía usar para sanar a los demás. La primera vez que María utilizó este conocimiento fue casi por instinto. Una vecina gravemente enferma acudió a su familia en busca de ayuda. Guiada por su intuición y los rezos aprendidos de su abuela, María preparó una mezcla de hierbas sagradas y realizó un ritual que parecía estar grabado en su memoria desde otra vida. La mujer sanó y el pueblo comenzó a verla como alguien especial, destinada a preservar el conocimiento de sus ancestros. En el pueblo Yaqui, el concepto de sanación trasciende lo físico. La enfermedad es vista como un desequilibrio, un desajuste entre el cuerpo, el alma y el entorno. María Matos no solo curaba cuerpos, su labor era restaurar la conexión entre las personas y el mundo espiritual. Esta visión se convertía en la base de todo su trabajo, consolidándola como una figura legendaria dentro y fuera de su comunidad. El poder místico de María Matos. El poder de María Matos, además de un don, era un arte cultivado con sabiduría ancestral. Sus métodos de sanación combinaban el conocimiento profundo de hierbas medicinales con rituales que parecían invocar fuerzas invisibles. En su humilde hogar, el aroma a plantas sagradas como la ruda, el romero y la gobernadora impregnaban el aire, mientras sus manos expertas preparaban infusiones, ungüentos y sahumerios capaces de devolver la esperanza a quienes habían perdido la fe. Una de sus prácticas más conocidas era la sanación espiritual. María creía que muchas enfermedades no solo afectaban el cuerpo, también el alma. A través de rezos en lengua yaqui acompañados de cantos ancestrales, buscaba restaurar el equilibrio entre sus pacientes y las fuerzas del universo. Sus rituales, realizados con una precisión casi ceremonial, parecían conectar a las personas con algo más grande, algo que no podían explicar con palabras.
Su poder no se limitaba a la sanación del cuerpo y el espíritu. En tiempos de sequía, María era conocida por realizar ceremonias para atraer lluvia, un acto que para muchos rayaba en lo sobrenatural. En medio del desierto, con el sol abrasador como testigo, encendía un fuego sagrado, ofrecía oraciones y utilizaba hierbas especiales para invocar las bendiciones del cielo. Se dice que en más de una ocasión, después de estos rituales, las nubes se congregaban y el agua caía como un milagro. Y como era de esperarse, la fama de María Matus trascendió las fronteras de su comunidad. Personas de toda la región e incluso del extranjero viajaban hasta Vicán para recibir su ayuda. Entre ellos se encontraban figuras reconocidas como el cantautor mexicano Joan Sebastián y el pintor José Luis Cuevas, quienes hablaron públicamente de las maravillas que María había hecho por ellos. Un hombre afirmó que María le devolvió la movilidad después de años de vivir con una parálisis inexplicable. Una madre contó cómo su hijo, desahuciado por los médicos, recuperó la salud tras una visita a la curandera Jackie. Estas historias no solo alimentaron su leyenda, también consolidaron la fe de quienes creían que María Matus era más que una curandera, era más que una chamana, era un enlace entre lo humano y lo divino. Su capacidad para atender a miles parecía inagotable. Desde campesinos humildes hasta artistas famosos, todos eran tratados con el mismo cuidado y devoción. En cada ritual, en cada rezo, María ofrecía curación y un mensaje de esperanza, la promesa de que en el equilibrio con la naturaleza y el respeto por las fuerzas invisibles se encontraba la verdadera sanación. María Matus y otras curanderas mexicanas. México es tierra de sabiduría ancestral, un país donde lo místico y lo espiritual se entrelazan en la vida cotidiana. Las figuras de mujeres como María Matus, María Sabina, Pachita, representan tres caras de esa vasta riqueza mística que fluye por las venas de la cultura mexicana. Cada una a su manera dejó una huella imborrable, llevando consigo una tradición de sanación profundamente enraizada en sus respectivos pueblos. María Sabina, originaria de la Sierra Mazateca, utilizaba los hongos y los cibios como herramienta sagrada para conectar con lo divino y sanar el cuerpo y el espíritu, enseñando al mundo que la medicina tradicional podía ir más allá de lo terrenal. Pachita, por su parte, fusionó lo ancestral con lo moderno al realizar cirugías psíquicas, curando dolencias mediante rituales sorprendentes que desafiaban incluso la ciencia, como hacer aparecer órganos y trasplantarlos en ese instante. Su poder, al igual que el de María Sabina, trascendía lo físico. María Matus, la curandera del desierto yaqui, utilizaba hierbas, rezos y rituales profundamente conectados con la naturaleza. Su forma de sanar era un acto sagrado basado en la cosmovisión de su pueblo, donde la tierra y el alma humana son inseparables. Aunque sus métodos variaban, las tres mujeres compartían un propósito común: ser guardianas de las fuerzas invisibles que rigen el mundo y puentes entre lo humano y lo divino. En un mundo cada vez más desconectado de nuestras raíces, es vital recordar y honrar el legado de nuestras chamanas indígenas. Ellas, como María Matus, preservan una sabiduría milenaria que sigue viva, no solo en las hierbas y los rezos, sino en el profundo respeto por la naturaleza y lo espiritual. Este legado no solo pertenece a un pasado lejano, sino que sigue presente en aquellos que, como María, eligen caminar entre los mundos visibles e invisibles. María Matus no solo fue una chamana, fue un puente entre lo humano y lo divino, un testimonio viviente de que las tradiciones ancestrales siguen vivas en los corazones de quienes las valoran. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho y compartir para que más personas conozcan la grandeza de nuestras raíces y para que le pueda comprar uno que otro sobre a mis 6 gatos. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la